La justicia endereza el camino del justo, pero el malvado cae por su propia maldad. He leído Proverbios 11, el versículo 5. Bienvenidos a Señales del Camino. Estaremos viendo este capítulo como la segunda parte de este capítulo 10. Vimos una perspectiva de la justicia desde el punto de vista de cuando Dios nos creó y cómo la justicia operaba dentro de nosotros, esa justicia por la cual fue rota y quebrantada, produciendo una separación entre Dios y el hombre. Pero también vimos ese antídoto, esa resolución de Dios, ese plan perfecto para devolvernos esa vida, para hacernos revivir dentro de nosotros y que recuperemos esa justicia que solo proviene de Dios. La palabra de Dios dice que el Evangelio, o sea, las Escrituras, ¿no? El Evangelio, el mensaje, ¿no?, de Jesucristo es poder de Dios para todo aquel que cree. Y nos mostraba este pasaje que el poder que realmente radica es el poder de la justicia de Dios, que se revela por fe y para fe. Estaremos viendo este pasaje y este pasaje de Proverbios capítulo 11, y nos estaremos mostrando ese perfil de la justicia en el aspecto de cómo irlo desarrollando. Para esto veremos también ese prototipo que apareció como un ejemplo, como fue Abraham, el cual decimos que él es el padre de la fe. Pero para esto necesitamos leer este capítulo 11 de Proverbios y vamos a ir recuperando, sacando de las sombras estas verdades preciosas, estas joyas y estas maravillas de la gloria de Dios. Te invito entonces para que le des pausa, puedas leer este Proverbios 11 y vuelve con nosotros y estaremos ya listos para desarrollar este capítulo 11. Trataremos de hacerlo en unos pocos minutos y abrazarnos, por supuesto, a esta justicia de Dios. El objetivo de poder recuperar esta joya que está perdida en medio de este mundo de injusticia, de maldad, de falta de fe, de falta de esperanza. Notemos algo que la gente siempre habla: hay que tener fe, o dice Dios te bendiga, ¿no? Estamos usando códigos espirituales, pero en lo natural, ¿no? Y hablamos de fe en un sentido de creer, en un sentido de no perder la esperanza o de tener ánimo frente a las circunstancias. Pero quiero que sepamos que la palabra fe está construida dentro de estas leyes de Dios como una fortaleza interior que va creciendo dentro de nosotros, porque confiamos que Dios está en el asunto, que Dios a su momento o a su tiempo cumplirá lo que Él ha prometido. La fe se alimenta, dice, de la palabra de Dios. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, pero siempre está bajo ese ambiente de un regalo de Dios. Estamos en la espera, en esa garantía que llega a nosotros por causa de una palabra, una promesa de Dios. Y por sobre todo, si lo vemos como una figura espiritual de mirar hacia adelante y tener una visión del futuro, pues esa visión dice que debe estar puesta en Jesús. Entonces la fe, si no está puesta en Jesús, entonces no es fe. Lo mismo podemos decirlo de otra manera: si la fe no existe, si no existe la palabra de Dios, entonces tampoco existe la fe. La fe dice que es la sustancia. Una sustancia es algo
casi que se puede tocar. Es una sustancia, dice, de lo que se espera, ¿no? Y la convicción de lo que no se ve. Entonces, la palabra de Dios es viva y es eficaz, ¿no? Jesucristo, Él es el verbo, Él es la palabra que se hizo carne, se hizo humano, y no solo murió en la cruz, sino que por su resurrección nosotros obtenemos esa justificación para nuestras vidas. Por eso en nosotros nace esta esperanza viva, por eso en nosotros nace esta fe inquebrantable, inamovible. Esta fe no se echa a perder, esta fe va creciendo, se va desarrollando en nosotros, porque esta fe está compuesta por un fundamento vivo, no es una filosofía, no es simplemente una creencia popular. Nuestro fundamento, el fundamento del cristianismo, está fundado en algo en una persona que está viva. Esa persona es Jesucristo. Esa es la diferencia entre la fe de Cristo y todas las demás formas de ver la fe o la creencia como una motivación, se puede decir, emocional. En la historia bíblica encontramos un prototipo. Allí en la historia encontramos a este padre de la fe, Abraham, quien es para nosotros como un ejemplo y una figura de cómo debemos obtener esta fe. Dice que Abraham le creyó a Dios, y dice: a quien creyó, cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ese concepto que uno debe tener de Dios es muy importante, porque Abraham dice que le creyó en esperanza contra esperanza, ¿no? Para llegar a ser ese cumplimiento, para llegar a ese cumplimiento y llegar a ser el padre de multitudes. La promesa era que le iba a dar Dios a Abraham una promesa diciéndole que iba a ser padre de multitudes. Abraham nos muestra aquí cómo abrazar la justicia de Dios como una identidad. De esta manera dice que Dios le cambió el nombre de Abraham por Abraham, ¿no? Con H intermedio, que significa padre de multitudes, mientras que Abraham significa padre enaltecido. Ese cambio de nombre, ¿no?, nos muestra el cambio de propósito y por sobre todo el cambio de identidad que nosotros necesitamos obtener. Ese cambio de identidad lo obtenemos a través de esta justicia de Dios y esta fe, ¿no? Esta justicia se revela por medio de la fe, por medio de creer y poner los ojos en Jesús. Dice también acerca de este gran hombre de Dios, como fue Abraham, que él no se consideró debilitado, no se consideró que podía desfallecer, no tuvo incredulidad, no tuvo duda en la promesa, sino que siempre estuvo plenamente convencido en que todo lo que Dios había prometido lo iba a cumplir, porque él tenía un concepto de un Dios poderoso. La pregunta es que nos hacemos: ¿tenemos ese concepto de un Dios real, poderoso? Pues Abraham obtuvo una fe, ¿no?, y un regalo que nos da a nosotros el ejemplo para tener esa fe que Abraham tuvo. Consiguió todo lo que Dios le había prometido, ¿no?, en bendición, en prosperidad. Tuvo su hijo, no pudo ver todas esas multitudes, saludó de lejos, dice uno de los autores, ¿no?, de una de las cartas en el Nuevo Testamento, que saludó de lejos la promesa. Todavía no se había cumplido a pleno,
porque esa promesa estaba mostrándonos la persona y carácter de Cristo en su plenitud, que a través de Cristo y de su muerte y resurrección iban a nacer todos aquellos hijos de Abraham, aquellos hijos de la fe, aquellos redimidos por medios de la fe. Este Abraham nos mostró un ejemplo que, sin haber obtenido todo al 100%, ¿no? Él fue ese prototipo y prácticamente él lo vio cumplido dentro de él. Eso es la fe. Cuando decimos necesitamos fe, quiero tener fe, no sé cómo tener fe. Dice que la fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Así que imagínese cada vez que usted viene y oye o lee y está escuchando este mensaje, por ejemplo, ¿no? Su fe se va incrementando, se va alimentando. Esa es la sustancia de la cual hablamos. Es importante para nosotros entender que este Abraham creía a través de lo que Dios le hablaba y lo tomó y lo abrazó, le cambió la identidad, así como nos puede cambiar la identidad a nosotros, ¿no? Yo me llamo Gustavo y estoy en un país donde tal vez mi nombre no es tan conocido, pero si voy por la calle y veo el cartel que dice mi nombre, rápidamente observo y me llama la atención porque me siento identificado. Si alguien mencionara mi nombre en la calle o en cualquier lugar, pues inmediatamente me giro en dirección al sonido de ese nombre, porque ese nombre me identifica a mí. Pues cuando la palabra de Dios llega a nuestro corazón y decimos quiero tener fe y recibimos una palabra, pues y te identificas con ella, eso quiere decir que ha comenzado a germinar esa fe, ha comenzado a mostrar esa fe, el poder, ¿no? El ímpetu y todo aquello que trae pues como consecuencia, ¿no? Esa fe para nosotros, que no es otra cosa que la bendición, no es otra cosa que el poder agradar a Dios, que no es otra cosa que recibir esa paz. Dice la palabra de Dios que a través de Romanos capítulo 5, que a través de esta justicia, a través de lo que Jesucristo hizo por nosotros, somos justificados pues por la fe, y dice que tenemos paz para con Dios, ¿no? Y por medio de nuestro Señor Jesucristo, en quien también dice tenemos la entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, ¿no? Aquí vemos el proceso de esta justicia en nosotros. Este es el poder que mueve realmente la mano de Dios, ¿no? Es el poder de la justicia que se revela por fe. Si Dios recibe de parte nuestra la fe que nosotros le creemos con plena certidumbre de que Jesucristo murió, pero que también Jesucristo resucitó para darnos vida, dice que esta fe se transforma luego en una gracia que es derramada en nosotros, que nos da la firmeza, y que cuando de alguna manera nos alegramos, nos gloriamos, dice esta palabra, en la esperanza de la gloria de Dios. O sea que cada promesa que Dios hace para nosotros no están encerradas en un sistema cronos, en un sistema de vida, años, días, sino que tiene una trascendencia eterna. Tiene una trascendencia. Todo lo que Dios hace, ¿no? Lo hizo con un fin eterno, con un fin de que tenga trascendencia hacia la eternidad. Por eso nosotros no somos personas donde, como dicen, muerto el perro se acabó la rabia, sino que nosotros tenemos vida eterna, tenemos una eternidad dentro de nosotros, y Dios quiere que nosotros invirtamos en esa eternidad,
Y vemos por eso es que vemos ese hilo conector entre estos capítulos, capítulo 10 y capítulo 11, vemos ese hilo conector llamado justicia, justo y justificación. Vemos la palabra justicia y la palabra justo mostrándonos que este hilo conector es lo que nos lleva a nosotros directo, ¿no?, a esa esperanza viva, nos lleva directos a tener una concepción en nuestra mente y pensamientos para que podamos tener los resultados que esperamos. Y esos resultados van de acuerdo a la inversión de fe que nosotros hacemos. Si nosotros le creemos a Dios y hacemos esa inversión en nuestras vidas, entonces los resultados se verán. Dice la palabra de Dios que Jesús habló acerca del reino de Dios, que es una semilla que puede caer en muchos variados tipos de terreno. Pero dice que cuando cae en buena tierra, dice, da su fruto al 30, al 60 o al 100 por uno. Y eso depende de cómo abrazamos y de cómo nos identificamos con la palabra de Dios. Y en este caso, cómo usamos nuestra fe. Leemos en el versículo 6 aquí que la justicia también libera, dice, a los hombres rectos. Al contrario, dice, la codicia aprisiona a los traidores. Es muy fácil caer en estos deseos, ¿no?, terrenales, en la codicia, en esas ambiciones que nos hacen perder la paz, el sueño, nos hacen perder hasta la esperanza, nos hacen perder hasta la fe, el amor por las cosas materiales. Por eso es importante que esto es tan opuesto. Por eso es todo un proceso. Hoy lo oyes y no podemos esperar que esto ya mismo mañana de una manera te sientes y vives la libertad a pleno. Dice que esta justicia libera a los hombres rectos, a todos aquellos que quieren vivir de una manera recta. De momento Dios te libera, en el momento sientes esa paz interior, ¿no? Lo que antes te causaba estrés, lo que antes te causaba un agobio, lo que antes por obtener las cosas materiales puede causarnos un problema de afán y de ansiedad, en el momento que vemos la justicia de Dios para nosotros a través de su palabra, una promesa, todo esto es como salir de la cárcel. Este sistema es una cárcel, es una jaula donde nos meten adentro y parece una jungla, una selva, donde aquí el que primero corre y primero llega a costa de codazos, golpazos, pasar por arriba de quien, no importa, lo importante es alcanzar esos objetivos. Esto no es la guerra como esa película de la guerra del hambre y yo qué sé, pero no tiene nada que ver con eso. Este es el sistema de este mundo, es así, pero en Dios tú tienes una carrera, un objetivo y tienes todas las libertades para poder obtener todos esos beneficios de paz, de amor, de bendición, de libertad en todos los aspectos de tu vida, y aún lo logramos en lo económico, aunque no sea los objetivos de tener tu pequeña mansión o tu pequeña Ferrari. No vamos a ese punto. Vamos al punto de la libertad, de vivir libres, sin ataduras económicas, libres y siempre suplidos por la gracia y por el amor de Dios que fluye desde adentro, el poder, el recurso, la habilidad, la osadía, la generosidad, todos esos ámbitos preciosos que las ideas, ¿no?, de negocio y todas esas cosas que te hacen feliz y te dignifican. Adelante, mi amigo, porque la justicia de Dios está obrando dentro de tu corazón. Como dice en el versículo 8, Dios libra de la angustia al justo,
y en su lugar pone al malvado. Estamos viendo lo mismo que estábamos diciendo, el punto donde la libertad que sentimos nace en nuestro interior. Una de las cosas más hermosas que he visto, ¿no? Y mucha gente que conozco que se dedica a llevar el mensaje, este tipo de mensajes a las cárceles, encontrar personas que reciben la palabra de Dios, reciben esta justicia y ellos mismos dan ese testimonio. Estoy encerrado por causa de mis errores, por causa de lo mal que he hecho en la vida, y estoy pagando yo aquí las consecuencias, pero Dios se ha adelantado y me ha dado la libertad. Estoy encerrado, pero me siento más libre que cuando estaba afuera. Y esa expresión define este punto de que muchas personas vivimos, andamos, tenemos posesiones económicas, tenemos todo, pero por dentro estamos encerrados, no estamos libres. La angustia es una cárcel, la amargura es una cárcel, la falta de perdón es una cárcel de la cual la justicia de Dios, cuando ves esa dimensión tan grande de amor y de perdón hacia ti, pues por inercia no nos queda otra que perdonar. Si él siendo tan grande, si olvidó todo mi pasado, dice él que lo tomó y lo metió en el fondo del mar y nunca más se va a acordar de ellos, cuanto más. Entonces yo debería también olvidar también el pasado y echarlo en el fondo del mar y nunca más recordarlo, ¿no? Pero nosotros tenemos una especie de memoria que es como una caña de pescar, que volvemos a meterlo y sacamos esos recuerdos y los traemos vívidos como si hubiese ocurrido el mismo día o el día anterior, y eso es algo que atormenta y termina siendo una cárcel. Los recuerdos de lo que me hiciste, los recuerdos del pasado, los reproches que siempre estamos repitiendo, solo demuestran que estamos en una cárcel y que no nos sentimos justificados por Dios. Pero en el momento que la justicia de Dios te cubre, te rodea, es tanta el derroche de amor, es tanto lo que Dios, descubres que Dios ha hecho por ti, y todavía nosotros no le hemos respondido, que es una buena idea, dices, responderle a Dios, y le respondes, en realidad te estás respondiendo a ti, y el beneficio te lo llevas tú. Muy bien, vemos el versículo 11 que dice: con la bendición de los justos se construye una ciudad. Interesante, pero miren el contraste ahora, que nos define mejor lo que hemos leído. Pero las palabras de los malvados la destruyen. Fíjense que con nuestras palabras tenemos, dice, el poder bajo esta justicia, el poder de construir no solo mi vida, no solo la vida de mi familia, sino, dice, que alcanza para construir una ciudad. La influencia que tus palabras tienen, ¿no?, sobre otras personas, es la influencia que puede, que si la juntáramos a todas esas personas, serían una ciudad, ¿no?, cambiada por esa bendición, la bendición que está en tu boca, en tus labios. Te animo para que esto mismo que yo estoy haciendo a través de Proverbios, lo deberíamos hacer todos aquellos que de algún modo hemos tenido una experiencia real y auténtica con Dios. Porque ¿para qué vamos a usar las redes sociales solamente para poner y, ¿no?, dicen por aquí, para el postureo, ¿no?, para solo poner las cosas que hago y esto y lo otro? Pues todos nos damos cuenta de que es solo una imagen casi
virtual, no real, ¿no? Tienes tantos miles, dice, de amigos, pero realmente esa palabra amistad que es tan profunda, tan entrañable, tan llena de vida, se ha convertido solamente en un like, en algo tan abstracto como tener personas que miran y observan algunas cosas que tú tienes o haces. Pero aquí nos dice que hay algo más del justo que construye en su vida, y estas son sus palabras. Lo estamos viendo en este versículo 11. También está hablando, por supuesto, de que las palabras malas destruyen, ¿no? Eso es importante también que nosotros veamos esto. El versículo 12, el imprudente habla mal de su amigo, el prudente guarda silencio. Es importante esta prudencia que solo se desarrolla así en la presencia de Dios, bajo su palabra, bajo estos parámetros. Dios como que pone límites. No sé qué decir, pero siento que no está bien si digo algo. Y dice ese proverbio, aún el necio si calla pasa por sabio, y por prudente el que cierra sus labios. Algún día llegaremos a ese proverbio que está aquí en este libro, y estamos viendo en estos versículos cosas preciosas que necesitamos para nuestras vidas, y por sobre todo sentir que estamos justificados por la fe. Cuando leemos esto debemos hacerlo con un corazón dispuestos a que Dios pueda producir ese cambio en nosotros, ese cambio de vida que necesitamos, que solo se logra a través de Jesucristo. Versículo 18, el malvado recibe una paga engañosa, él actúa con justicia, recompensa efectiva. El malvado recibe una paga engañosa, el que actúa con justicia, recompensa efectiva. Así que imagínense, podemos querer ser, ¿no?, algo que no somos, pues al final de cuentas no será efectivo en nosotros. Lo mejor es ser lo que somos, ¿no? Manifestar lo que somos, ser totalmente transparentes, decir lo que somos lo que decimos, y si no, mejor nos callamos. Eso es una manera de poder parafrasear esto. Dice la palabra de Dios, Jesús cuenta de que 2 subieron al templo a orar. Dice que uno era fariseo, o sea, era un sacerdote, era un ministro, tal vez era un pastor, tal vez un ministro, póngale como usted quiera. Pero el punto es que él oraba, dice, para sí mismo, y decía, bueno, Dios, he hecho esto, no hago mal a nadie, doy mis diezmos, ayuno 1 o 2 veces a la semana, hago esto, lo otro, tampoco soy como este publicano. Y había otro que era una persona normal, pero que había cometido muchas injusticias, muchos errores, y dice que él estaba en un rincón y no se animaba a levantar su cabeza, sino que se golpeaba de alguna manera el pecho, en un sentido, diciendo, aquí adentro tengo un problema, y decía, sé propicio, Dios mío, cámbiame, y con lágrimas estaba él, mientras que el otro estaba de pie, ¿no? Entonces Jesús hizo una pregunta a los que lo estaban escuchando, ¿no? Y tal vez hoy te la hace a ti. ¿Quién crees que salió de ese lugar justificado, ¿no? Hablando de la justicia, ¿no? Pues la sorpresa es que el que salió justificado es el que estaba de rodillas implorando, Dios, sé propicio a mí, pecador. Mientras que el otro no, era solo una imagen. Y nos demuestra eso porque dice que él oraba para sí mismo. Hay gente que hace muchas cosas y quiere representar muchas cosas, pero en realidad lo está haciendo solo para sí mismo, en un sentido, ¿no?, de vanagloria, en un sentido banal, en un sentido donde
ningún provecho tiene absoluto. Pero luego está el otro, que no tiene problemas de mostrarse, y más en un templo, ¿no? Pero mostrar su realidad de cómo es Él, y se tira al suelo, y allí está implorando, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que usted vio a alguien en la iglesia, ¿no?, arrodillarse, pero no como en un sentido de ritual, sino en este aspecto, pidiendo perdón, derramando sus lágrimas, ¿no?, pidiendo ayuda? En este punto es el punto donde de sinceridad que rescatamos, el punto donde Dios justifica cuando venimos y descubrimos nuestro corazón. Dios no busca perfectos, dice que Él no busca a los sanos, sino que busca a los enfermos. Dios es como ese médico, ¿no? Él busca a los enfermos para sanarlos, y bueno, me encontró a mí y me tuvo en terapia intensiva, y por ahí me mete otra vez, una y otra vez, en ese proceso de salud, de sanidad, aún de prevención, para que podamos vivir y disfrutar de todos los beneficios que tiene el amor de Dios y el carácter de Dios, porque la justicia es un carácter innato de Dios, y para nosotros vivir la justicia de Dios es el privilegio, es la joya, ¿no?, de entre todas las joyas que Dios tiene para nosotros. Y ya se nos termina el tiempo, y vemos el versículo 19 para terminar. Ir tras la justicia conduce a la vida, pero ir tras la maldad conduce a la muerte. Y con esto ya nos despedimos, dándoles a ustedes esta gratitud de parte de este servidor por haber prestado atención hasta aquí, y que estas palabras, que este consejo, el cual yo por varios años caminando con Dios no lo entendía o no lo conocía de esta manera tan explícita, hoy y el propósito y el plan es poder descubrir estas verdades y estos tesoros que siempre están escondidos y están reservados para nosotros, pero que no siempre se muestra y se dispone para que todos podamos aprovecharnos de él. Es precioso poder decidir abrazar la justicia, porque es la señal de las señales, es el cartel luminoso en nuestro camino que nos dice que sigamos por este camino, que sigamos esta señal, porque este es el camino de la vida.